Hola chicos, ¿cómo han estado? Eh, Bienvenidos a una nueva clase, un nuevo video de química de la asignatura que más les gusta a ustedes. Y bueno, vamos a comenzar entonces hablando del tema de propiedades periódicas para estudiar y entrar en el manejo de la tabla. Yo les había dicho a ustedes que consiguieran una, ¿sí? Como para que ustedes se habituaran al trabajo. Sin embargo, pues yo les recomendaba manejar la tabla online de P-Table, que es la que tiene los datos más actualizados, además para trabajar con una información uniforme para todos y evitar, digamos, discrepancias en la información, etcétera. Entonces, pues esa es mi recomendación. Por favor, empiecen a revisar para que se habitúen al trabajo con ella. Bueno, entonces, recordemos entonces de dónde es que salen los elementos químicos, ¿sí? Cuando se origina el universo, entonces, en la explosión del Big Bang, después de algunos minutos, cuando se enfría el universo y se forman los primeros átomos, solamente se sintetizan los tres primeros elementos, que son el hidrógeno, el helio y el litio. El litio realmente es en pequeñas cantidades. Más abundantes fueron el hidrógeno y el helio, ¿sí? Y posteriormente, entonces, las nubes grandes de hidrógeno y helio, entonces, por acción de la cuana gigantescas, empiezan a haber un fenómeno en el cual esas nubes empiezan a tener un momento angular, empiezan a girar sobre un eje, empiezan a formar unos cuerpos en los cuales por la gravedad se desarrolla un proceso de fusión nuclear y pues surgen las estrellas, ¿cierto? Entonces, el resto de elementos, hasta el elemento número 24, son formados por la nucleosíntesis estelar, que ocurre pues en estrellas de distintos tamaños. Las estrellas pequeñas forman elementos pequeños y las medianas medianos y las más grandes, las supernovas, cuando explotan pues liberan los más grandes que conocemos hasta el número 24. Y el resto de los elementos del 95 en adelante, ¿sí? Son elementos artificiales. Algunos de esos artificiales duran muchos años, miles de años, y otros elementos son efímeros, duran fracciones de segundo, ¿sí? Entonces esto es lo que ocurre en el interior de las estrellas. Se utilizan los núcleos de átomos pequeños, en este caso estamos hablando de isótopos de hidrógeno, estamos hablando de átomos de helio aquí, entonces se liberan como producto de esta fusión, ¿vale? Y también pues se liberan neutrones, las estrellas también generan radiactividad. Bueno, y aquí están entonces los elementos. Entonces estos elementos, hidrógeno, helio, litio, fueron los tres primeros que surgen en la explosión del Big Bang. El resto, hasta el número 95, hasta el número 94, que es el plutonio, ellos son naturales, aunque muchos de ellos son muy escasos en la vida real, son muy escasos y tienden a sintetizarse, ¿sí? En el laboratorio para obtener mayor cantidad de ellos, ¿vale? Y el resto de elementos del americio para allá, incluyendo estos de acá, pues son elementos que son sintéticos, o sea, son generados por el hombre. ¿Por qué entonces una tabla periódica? Justamente por la gráfica anterior, mire, son 118 elementos, ¿cierto? Es una gran cantidad de elementos. Nosotros trabajamos con muchos de estos elementos diariamente. Entonces, manejar esa información era muy complicado, por eso entonces había que sintetizarla para que esté esa información más disponible a la mano del químico y del científico, ¿sí? Entonces, para eso era imprescindible organizarlos, pero la idea era cómo, con qué criterios, ¿sí? Y ahí es que aparecen entonces unos científicos que empiezan a colaborar en el ordenamiento de estas sustancias elementales, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cuál era la necesidad entonces de la tabla? Hacia el año 1900 ya se conocía la mitad de los elementos químicos que hoy en día existen, o sea, pues existían. En ese tiempo pues, no se habían identificado como elementos. Hasta ese año ya se conocía la mitad, eran muchos, ¿sí? Eran 60 más o menos elementos que necesitaban ser organizados y había mucha información que se había almacenado, que se había adquirido a través del método científico, ¿sí? De estas sustancias, cómo reaccionaban, cuáles eran sus características, cuál era su comportamiento, qué compuestos eran capaces de producir. Entonces, se genera una serie
digamos, de trabajos para tratar de llevar a cabo una organización y se opta por el ordenamiento mediante el número atómico. En un inicio se hacía por el peso. ¿Por qué se hacía por el peso o la masa atómica, podemos decir? Porque no se sabía que dentro del átomo habían partículas subatómicas. Una vez que se encuentra esa estructura del átomo y se entiende cómo se organizan esos átomos, pues entonces se mira que la forma más ideal de organizarlos es a través del número atómico, ¿sí? Y entonces para organizarlos en la tabla también se recurre a una forma abreviada de llamarlos, que es el símbolo químico. Eso ya lo habíamos revisado, ¿cierto? Las agrupaciones, entonces, de los elementos químicos se pueden evidenciar en la tabla periódica. Se llama periódica porque periódicamente se ven que se repiten algunas características. Eso permite que los elementos se agrupen digamos, en regiones que tienen propiedades similares. Sí, entonces, de los científicos que al principio empezó a trabajar por este ordenamiento fue John Dalton. ¿Recuerdan el modelo atómico de Dalton? Aquí está John Dalton, el primer científico que habló del atomismo desde una perspectiva científica, estricta, ya no filosófica. Pero él no tenía en cuenta el trabajo con los símbolos químicos, en ese tiempo no se había convenido trabajar de esa manera, él simbolizaba los elementos. Entonces imagínese usted si iba a simbolizar a representar una molécula compleja como la glucosa, pues, y eso que no es ni tan compleja, pero bueno, C6H12O6, imagínese simbolizarla con todo ese poco de símbolos, era un problema, ¿sí? De manera que los símbolos químicos eran algo necesario en el desarrollo de la química para poder hacer un trabajo más ordenado y, digamos, más simplificado, ¿sí? Aquí también hay otros tipos de arreglos que por ejemplo, lo hizo el científico Newlands, químico Newlands. Él trabajó en la regla de las octavas. Entonces él decía, organizaba en grupos de 7 y pasaba a otra columna. Se suponía que estas octavas compartían propiedades químicas similares. Era un inicio de organización. Después llegó el modelo de Dmitri Mendeleev, el ruso. Él fue el que llevó a cabo esta propuesta con mayor criterio científico, con mayor cantidad de evidencias y tiene digamos, un plus muy importante que es la predicción, el poder predictivo que tenía ese modelo, porque acuérdense que hasta ese tiempo se conocía muchos elementos, se conocía la mitad de los elementos, pero había otros elementos que eran desconocidos. Entonces Mendeleev fue capaz de en algunos huequitos, donde no existían los elementos, predecir qué elemento iba a ir ahí, cuáles serían sus propiedades químicas, y efectivamente se descubrieron después de unos años. La historia no es justa para algunas personas. Mendeleev y otro científico alemán que se llamaba Lothar Meyer llegaron a la misma conclusión de la tabla periódica por vías separadas. Sin embargo, hoy en día se le atribuye todo el éxito a Mendeleev y a Meyer se lo ha dejado, digamos, un poco en el ostracismo, lastimosamente. Pero los dos aportaron en caminos distintos. ¿Cuál fue la diferencia y por qué de pronto Mendeleev se ganó más créditos? ¿Sí? Fue, digamos, una persona como más famosa en este sentido. Porque él, por dos aspectos considerables. En primer lugar, Lothar Meyer usó características físicas solamente para presentar su modelo de la tabla periódica. Mendeleev era mucho más hábil y él no solamente presentó propiedades físicas, por ejemplo, punto de fusión y ebullición, sino también químicas, cómo reaccionaba con algunas sustancias, ¿cierto? Cómo los elementos reaccionaban con otros elementos, en qué proporciones. Y adicionalmente, en algunos huequitos, como les decía la tabla periódica, él predijo la existencia de ciertos elementos. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta es la propuesta inicial que hizo Mendeleev, y aquí se dan cuenta que después del aluminio aquí hay una raya. Se supone que aquí debería haber un elemento de masa 44. Fíjense ustedes cómo se han organizado. Aquí no es por el número atómico, es por la masa, ¿sí? Entonces, aquí debería ir un elemento que no se conoce, aquí otro y aquí otro. Él predijo los tres. Predijo el galio, que es el escandio, que es el ecaboro, vendría a ser este de aquí. El galio, que es el ecaluminio, vendría a ser este de aquí. Y el germanio, el ecasilicio, vendría a ser este que está aquí. Él predijo para esos tres elementos masa,
y otras propiedades químicas, y todo eso fue comprobado cuando esos elementos años después se descubrieron. Entonces, pues claro, el prestigio que ganó Mendeleev fue muy grande y por eso pues, se le recuerda hasta el día de hoy, a pesar de que no pudo ganar el premio Nobel. ¿Cómo se organiza entonces la tabla periódica? La tabla periódica, ella se organiza, ella se va aumentando de izquierda a derecha, se van poniendo así los elementos y aquí ustedes se dan cuenta que hay un numerito, es un número entero. Ya lo vimos, eso lo vimos cuando estábamos en el colegio, antes de la cuarentena. Es el número atómico. ¿Qué me dice el número atómico? El número de protones que hay en el núcleo. Y si el átomo es neutro, también es el número de electrones, ¿cierto? Solo cuando el átomo es neutro. Entonces, esas filas que resultaban de desordenamiento se llaman periodos. ¿Qué me indica el periodo? El periodo me está indicando a mí cuántos niveles de energía tiene ese átomo. Por ejemplo, el francio, que está en el séptimo nivel de energía, tiene 7 niveles de energía. Perdón, que está en el séptimo periodo, tiene 7 niveles de energía. El hidrógeno está en el primer periodo, tiene 1 nivel de energía. El rubidio está en el quinto periodo, tiene 5 niveles de energía. Las columnas se llaman grupos o familias. Esas son las que a mí me permiten representar la periodicidad de la tabla periódica. Esa agrupación, ese agrupamiento vertical. ¿Sí? Entonces, resulta que pueden haber, de acuerdo a las características de los elementos, puede haber varios tipos de agrupaciones, ¿cierto? Pero el más conocido es según la conductividad eléctrica y térmica de esos elementos, o sea, según si se comporten como metales o no. Entonces aquí tenemos la división más grande, ¿sí? De los metales. La gran mayoría de los elementos son metálicos, conducen la electricidad y el calor, ¿sí? Los metaloides, o sea que están en un intermedio, tienen algunas características de metales y otras de no metales. Y los no metales, que son los de la extrema derecha, incluyendo uno del grupo 1, que es el hidrógeno. Aunque teóricamente, ¿sí?, se ha propuesto que el hidrógeno a temperaturas cercanas al cero absoluto debe presentar propiedades químicas y físicas similares a las de un metal. ¿Sí? En eso están los científicos en este momento tratando de desarrollar este estado del hidrógeno que se denominaría como hidrógeno metálico. Otra forma de agrupar los elementos, entonces miren, están por sus características, ¿cierto? Los grises son los elementos representativos. Esos elementos representativos, si ustedes se dan cuenta, casi todos los ejercicios de configuración yo se los puse con estos elementos porque ellos llenan su configuración electrónica de manera organizada, mientras que estos señores de aquí son muy desorganizados, los metales de transición. Tenemos entonces en el grupo, bueno, antes de olvidarme, la UPAC, bueno, antes la UPAC es la Unión Internacional de Química por ahí aplicada, y antes ella decía que habían dos tipos, digamos, de columnas. Los elementos del grupo A, que eran los representativos, entonces usted mira aquí 1A, 2A, 3A, 4A y así, y los elementos de transición, que eran los B, ¿sí? Mira, pero ellos tienen un cierto desorden, ¿cierto? El 1B, 2B y se devolvía 3B, etc. La UPAC cambió su posición y hoy en día dice solamente ponga el número ordinal, ya no le ponga la letra 1, 2, 3 y consecutivamente. Entonces lo que antes decíamos el grupo 3A, ahora es el grupo 13, 14, 15 y así. ¿Cierto? Yo les decía en el grupo, se puede saber el número de electrones de valencia. Entonces él tiene un electrón de valencia, él tiene 2 y él no tiene 3. Él tiene 3, 4, 5, 6, haciendo alusión a la nomenclatura que había antes. ¿Vale? Bueno, estos metales de aquí, del grupo 1, se les llama metales alcalinos, ¿sí? Y estos metales de acá se llaman metales alcalinotérreos. ¿Por qué alcalinotérreos? Porque cuando ellos se quemaban, ¿sí?, para ser obtenidos, el producto se le denominaba tierra. Entonces, por eso se llaman alcalinotérreos. Y alcali es un término árabe que significa ceniza. Entonces, al quemar los metales se obtenían unos óxidos y después de su tratamiento unas bases, unas sustancias corrosivas, y esas sustancias corrosivas se les denominaba álcalis. Alcalinos, alcalinotérreos, metales de transición, ¿cierto? Y aquí aparecen entonces estos elementos del grupo 17, a ellos se les llama halógenos, ¿sí? O sea que forman sales. Halógenos indica que forma sal, y estos se les denomina gases nobles o gases inertes. ¿Sí?
porque ellos son elementos químicos que ellos tienen poca tendencia a reaccionar con otros, ¿cierto? Ah, y tenemos también la serie de los lantánidos y los actínidos. Ellos deberían venir aquí, ¿cierto? Pero pues se los ha retirado por cuestión de economía de espacio. Entonces los lantánidos, ¿sí? Son a partir del serio, ¿sí? Son los que vienen aquí después del lantano, y los actínidos son los que deberían seguir después del actínio, ¿sí? Bueno. Entonces, vamos a estudiar dos propiedades periódicas, porque pues no, la verdad, pues no hay mucho tiempo. Y son muy importantes. Sobre todo esta, la electronegatividad es bastante importante para el trabajo respecto a comprender cómo funcionan el enlace químico, el concepto de enlace químico. Entonces, ¿qué es esa electronegatividad? La electronegatividad es la capacidad relativa, o sea, en comparativa. Yo no puedo medirle la electronegatividad a un átomo. Yo debo comparar esa capacidad de un átomo respecto a otros, a sus átomos de otros elementos químicos, ¿cierto? La capacidad que tiene para atraer electrones que no son de él, o sea, para robarse electrones. Ya esa electronegatividad debe ser comprendida de esa manera. Entonces, o sea, si reacciona químicamente con otro átomo, gana o cede electrones. Básicamente eso es lo que me va a decir la electronegatividad. Si yo comparo ese criterio de dos átomos, yo puedo saber quién gana y quién pierde. ¿Vale? ¿Cómo varía esa electronegatividad? Esa electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba. Los elementos que están arriba son más electronegativos que los que están abajo. Y aumenta de izquierda a derecha. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación a eso? Bueno, en primer lugar, aumenta de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Si usted mira el hidrógeno, él tiene un nivel de energía. Si usted mira el francio, él tiene 7 niveles de energía. Los dos tienen un electrón de valencia porque los dos están en el grupo 1. Pero este electrón de valencia está en el nivel de energía 1, o sea, muy cerca al núcleo, mientras que este está en el nivel 7, o sea, muy alejado del núcleo. ¿Sí? Eso implica que para ese núcleo, digamos, atraer a ese electrón es ya difícil por tenerlo lejos. Imagínense lo que le cuesta ganar otro electrón ajeno. Sería muy difícil. Por eso la electronegatividad es negativa. Mientras que el hidrógeno tiene una electronegatividad mayor. O sea, él sí tiene capacidad, o por lo menos más capacidad que este, de ganar un electrón que no sea de él. Aumenta de izquierda a derecha. ¿Por qué razón? Si usted mira, por ejemplo, comparemos aquí este periodo segundo. En el periodo segundo, recordemos que en el nivel 1 habían 2 electrones. Vamos a mirar lo que pasa en este nivel 2. En el nivel 2 aparece 2s2, 2s1, 2s2, ¿cierto? Y aquí empieza a llenarse el nivel P, el subnivel P, 2p1, 2p2 y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? Que este flúor, él tiene 7 electrones aquí, ¿cierto? Y por esos 7 electrones debe tener 7 protones también en el núcleo respaldando a esos 7 electrones. El flúor en realidad, ese flúor es el elemento número 9, ¿cierto? Pero pues estamos comparando solo los electrones de la capa externa. Entonces, hay mucho respaldo del núcleo en cuanto a cargas positivas jalando esos electrones. Por eso se supone que esa carga positiva más alta que la de este litio, que apenas tiene 3 protones en el núcleo, o un protón teniendo en cuenta este electrón de este nivel de energía, solo ese respaldo de cargas positivas es mucho menor. Entonces, por eso los elementos de acá tienen más capacidad de atraer electrones ajenos que los átomos que están en la izquierda. Entonces, eso explica eso. Además, hay que tener en cuenta que algo que no hemos visto, la famosa ley del octeto. Los gases nobles tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Eso les confiere mayor estabilidad y por eso es que ellos prácticamente no reaccionan con otros elementos. ¿Sí? Entonces ahí se habla de la ley del octeto. Los átomos tienden a alcanzar 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Quién tiene más opciones? ¿Este que tiene 7 en el nivel 2 o este que tiene 1 en el nivel 2? Lógicamente el flúor. Entonces mire, esta es otra razón, ¿sí?, para entender lo de la electronegatividad, porque aumenta de izquierda a derecha. Bueno, entonces, y una tarea como para ir cambiando de estrategias didácticas. Entonces, van a consultar ustedes qué es la electropositividad.
¿sí? Y cómo varía en la tabla periódica, pues, teniendo en cuenta lo que vimos para la electronegatividad. Bueno, vamos a estudiar lo que es el radio atómico. Entonces el radio atómico me está representando, ustedes ya saben que es un radio, ¿no? La distancia entre el centro y el extremo de una circunferencia, ¿cierto? Cualquier punto de la circunferencia. Acá en cuanto al radio atómico, pues se calcula teniendo en cuenta dos posibilidades. Cuando el átomo es metálico, perdón, cuando el elemento es metálico, entonces hay que tener en considerar dos átomos que están adyacentes, ¿sí? Y la mitad de esa distancia, esa viene a ser el radio, ¿sí? La mitad entre la distancia de dos núcleos de dos átomos que están juntos, ¿sí? Pero eso es en los metales. En los no metales, ellos los no metales generalmente son sustancias, muchas gaseosas, ¿sí? Entonces, se determina el radio atómico como la mitad de la distancia que hay en una molécula diatómica. O sea que está compuesta por dos átomos, ¿sí? Bueno. Entonces, el radio atómico, ¿cómo varía? ¿Sí? El radio atómico varía aquí están, entonces mire, aquí está la representación, entonces la mitad de la distancia, ¿sí? Aquí está la distancia entre los núcleos, ¿sí? Y eso es lo que se considera entonces como radio atómico en los no metales, cuando tienen moléculas diatómicas, o aquí en los metales, cuando están los átomos adyacentes. El radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque los periodos van aumentando, ¿sí? Cuando van aumentando de arriba hacia abajo, implica que van aumentando también los niveles de energía. Y entre más niveles de energía tenga un átomo, lógicamente su tamaño aumenta. Entonces eso es evidente. Pero el radio atómico disminuye de izquierda a derecha. Entonces uno dirá, bueno, pero un momento, si de izquierda a derecha va aumentando el número de protones, pues lógicamente el de electrones también. Entonces debe aumentar el tamaño del radio. Pues aparentemente sí, pero realmente no. Porque resulta que la carga positiva de ese átomo está aumentando de izquierda a derecha. Como ya lo dijimos, de izquierda a derecha va aumentando el número de protones. Entonces la carga positiva es cada vez mayor de izquierda a derecha. Y como es mayor de izquierda a derecha, entonces hacia la derecha la fuerza que tiene ese núcleo para atraer los electrones externos es mucho mayor. Entonces hace que de izquierda a derecha el átomo es como si se encogiera. ¿Vale? Vamos a ver posteriormente un video para entender este concepto. Y aquí hay una gráfica pues que ustedes con miras a las pruebas a ver deben aprender a interpretar. Entonces tenemos una gráfica en la cual se grafican, ¿sí? Se esquematiza pues el radio atómico que está en el eje Y contra el número atómico, ¿sí? Entonces se simboliza por puntos cada uno de los valores. Entonces miramos, por ejemplo, el radio atómico lo vemos aquí hacia arriba y el número atómico hacia acá. Cada uno de los periodos se identifica con un color, fíjese usted. Entonces, si usted está mirando la gráfica, ¿qué se da cuenta? Que conforme aumenta el número atómico en un mismo periodo, el radio atómico va disminuyendo considerablemente. Fíjese usted. Esto significa que está aumentando el número atómico, o sea, usted se está moviendo a la derecha en un mismo periodo. ¿Y qué va pasando con el radio? El radio va disminuyendo, ¿vale? Bueno. Segunda tarea. Entonces usted va a realizar un esquema para ilustrar entonces cómo es esa variación entre los radios atómicos y iónicos en una serie de un átomo de fósforo. Va a tener en cuenta los cationes fósforo más 5, fósforo más 3, el fósforo neutro y los aniones fósforo menos 1, fósforo menos 2 y fósforo menos 3. Explique entonces por qué ocurren esos cambios en el radio, a qué se deben y señale por qué cada átomo tiene una carga, a qué se debe ese desarrollo de la carga eléctrica por parte de ese átomo. Recuerden que ese fue un punto muy negativo en la realización de los talleres, yo por eso hago énfasis en esto, que es muy importante, con miras a trabajar el tema de enlace químico. ¿Sí? Y antes entonces del complemento de la actividad interactiva, entonces les recuerdo por favor que cumplan con
los compromisos pactados no están preguntando si hasta la última hora, si hasta el último minuto, por favor, seamos razonables, seamos coherentes. Entonces yo les voy a poner los plazos, cuando suba el video les voy a poner los plazos pertinentes para que no se estresen, pero también con el ánimo de que cumplan, háganlo rápido, no temprano, no estén haciendo todas las carreras, ¿sí? Y teniendo en cuenta lo que yo dije, se acaba el plazo, no recibo más actividades, pues para que seamos entonces, digamos, que asumamos una corresponsabilidad, tanto ustedes como yo, ¿ok? Entonces prosigamos para mirar la actividad interactiva. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se modifican las propiedades de radio, atómico y iónico, teniendo en cuenta esta aplicación interactiva que es bastante interesante. Vamos a tomar inicialmente como referencia las flechas que nos muestra esta tabla periódica, ¿sí? Que, pues, está modificada pues, por volver la herramienta didáctica. Miremos lo que ocurre en este grupo 1A. ¿Qué está ocurriendo? Ustedes pueden ver los tamaños de los átomos están aumentando. ¿A qué se debe eso? Los periodos me están indicando a mí número de niveles de energía. ¿Recuerdan? O sea que conforme yo desciendo en un grupo encuentro más niveles de energía porque hay más electrones y se necesitan más niveles de energía para acomodarlos. Eso implica o explica por qué de arriba hacia abajo incrementa el radio atómico. Mientras que de izquierda a derecha va a haber un detrimento, va a volverse más pequeño el radio atómico en un mismo periodo. ¿Por qué se va a volver más pequeño? Porque en el núcleo, conforme yo voy avanzando hacia la derecha, en el núcleo va a haber cada vez más protones. Y ese aumento en la carga positiva hace que los electrones de la periferia cada vez se vayan acercando más hacia el núcleo. Por eso es que el radio atómico de izquierda a derecha aumenta. Bueno, vamos a mirar entonces en unos ejemplos prácticos cómo se modifica esto, y esto es lo que tienen que tener ustedes en cuenta para realizar la tarea de radio atómico y iónico que pues les puse previamente. Vamos a analizar tres casos. El primero no lo hemos visto aún, es la formación de un par iónico. Eso donde se ve en un tipo de enlace que se llama enlace iónico o interacción iónica. Ustedes se dan cuenta que hay una molécula. Esta es una unión de dos átomos distintos, son de distinta especie. ¿Cómo sé que son de distinta especie? Pues evidentemente aquí se ve por la forma, pero también por los símbolos químicos, ¿sí? Y me está diciendo que uno tiene carga positiva y el otro es negativa. ¿Se dan cuenta qué significa eso? Que los dos después del enlace se transformaron en iones. Vamos a ver entonces internamente qué es lo que está ocurriendo. Aquí tenemos un átomo metálico, que es el litio, y un átomo no metálico, halógeno, que es el flúor. Este átomo está más a la derecha en otra periódica, o sea que es más electronegativo. Él tiende a quitar de un electrón a otro. Cuando el litio pierde el electrón, ¿sí? Él está en el grupo 1, o sea que tiene un solo electrón de valencia, un electrón externo. Al perder ese electrón externo, pierde también un nivel de energía y el átomo se vuelve más pequeño. ¿Qué le pasa al flúor? El flúor le pasa una situación distinta. El flúor, inicialmente, ese flúor era un átomo neutro, si ustedes se dieron cuenta. Ahora es un átomo -1. ¿Qué significa eso? Que él gana un electrón. Entonces el flúor inicialmente, él tenía la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Estaba, digamos, en un balance electromagnético. Al ingresar una carga negativa, pues que implica que las fuerzas de repulsión en la nube electrónica, pues claro, se descompensaron. Entonces empieza a haber mayor repulsión entre los electrones y el radio atómico de ese ion fluoruro empieza a aumentar. Por eso se dio el cambio del tamaño de esos dos átomos en esta reacción química. Vamos a ver lo que ocurre en una serie isoelectrónica. ¿Qué significa serie isoelectrónica? Es un conjunto de átomos. Fíjense ustedes, un conjunto de átomos que puede tener el mismo, mejor dicho, no puede tener, tiene el mismo número de electrones, pero no son de la misma especie. Fíjense ustedes, o sea, son átomos que tienen la misma cantidad de electrones, pero son distintos elementos químicos. Eso puede pasar, porque acuérdense que los átomos pueden ganar o perder electrones. Entonces vamos a ver el ejemplo. Let's consider the isoelectronic series nitride, que su número oxide, atómico es 9. fluoride, sodium Tenemos el ion, oxígeno, que and el número atómico magnesium es 8. ion. Nitrógeno, cuyo An número atómico es isoelectronic 7. series contains Sodio atoms or con Z ions that de have the 11 same y number of magnesio electrons con and the same Z de electron 12. Entonces configuration. son átomos distintos, Each of these ¿sí? ions Pero has ellos 10 son electrons. isoeléctricos, tienen la However, misma these ions cantidad de have different number electrones, of protons in the ¿sí? nucleus, Van a tener la subtracting the misma 10 cantidad de electrons. electrones.
todos tienen Recall that 10 the size of an electrones, atom or ion is ¿cierto? based on how far the Él, electrons si es spread out from the este nucleus. nitrógeno, si él era Let's neutro, start with él debería tener fluoride, la misma which contains cantidad 9 de protons and electrones que 10 de electrons. protones, ¿cierto? O sea que él To debería view tener the 7. size trend Si in an ganó 3, isoelectronic series, ¿sí? click on Entonces, the ¿qué slider implica? bar Que to tiene move una the slider carga to the ya left or to the negativa. right. Y así Moving the sucesivamente, slider to the left ¿cierto? will decrease the number of Entonces, ellos protons in son the unos nucleus. átomos que son Moving the slider to the right will isoelectrónicos, increase the tienen una number misma of cantidad de protons in the electrones. ¿Qué nucleus. pasa entonces con este flúor? Mire, el flúor, en este caso ion fluoruro, porque ha ganado, ya no es neutro, ha ganado un electrón, tiene un desbalance magnético, porque tiene más cargas negativas que positivas. Este es su radio. Empecemos hacia la izquierda. ¿Qué pasa con un átomo que ya no tiene una diferencia de una sola carga negativa, sino de dos? O sea, aumentó la repulsión de los electrones. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en la corteza? ¿Va a aumentar el diámetro de esa corteza o va a disminuir? As the nuclear En charge efecto, decreases, the ese attraction radio for ha the 10 aumentado electrons porque la decreases, repulsión es allowing them to mayor. spread Hay out dos further cargas from the nucleus. eléctricas que están Size generando increases. mucha más repulsión. Entonces ese radio aumenta. Y si yo aumento el número de cargas eléctricas negativas, pues ese radio va a As aumentar the nuclear menos. charge decreases, the attraction for the ¿Cierto? 10 electrons ¿Qué decreases, va a pasar allowing cuando As the yo nuclear charge le increases, quito the attraction for the 10 cargas electrons negativas en increases, favor de drawing them adquirir una closer to the carga positiva nucleus. del átomo? Entonces, Size como hay, decreases. digamos, ya relativamente más cargas positivas que negativas, entonces las cargas positivas las atraen más con mayor fuerza a esas electronegativas que están en la periferia. O sea, el tamaño del átomo se reduce. Es como si el átomo se encogiera. Vamos a ver si eso es cierto. As the nuclear charge Efectivamente. increases, the Y si attraction for the vamos 10 a un electrons catión que increases, tiene ya drawing no them una, closer to sino the dos nucleus. cargas positivas, o sea que ha Size perdido dos decreases. electrones, pues se supone que su radio debe ser mucho Consider the menor. change in size. Let's consider the Esperemos un isoelectronic momentico series nitride, que cargue aquí oxide, y vamos a mirar fluoride, entonces esa sodium transición ion, and entre magnesium sodio y ion. magnesio. An isoelectronic series ¿Sí? contains Entonces atoms or recordemos, ions that have the cargas same number of positivas electrons implican and the same pérdida de electron electrones. configuration. Cargas negativas Each of these implican ions has 10 ganancia de electrons. electrones. Nunca hay However, these movimiento ions have de different number of protones. protons in the nucleus, Eso fue una attracting the 10 falla muy electrons. común en los talleres que Recall tuvieron that que the ustedes size of an atom entregar. or ion is ¿Sí? based on how La far the verdad, electrons spread en out algunos from the casos unos nucleus. resultados que estaban Let's start with bastante, fluoride, which contains 9 protons and 10 electrons. decepcionantes. To view the size Disculpan, pero trend in an pues, isoelectronic lastimosamente era series, así. click on the Entonces slider miren, bar to move the miren lo slider que to the pasa con el left sodio. or to the right. Moving the slider to the left will decrease the number of protons in the nucleus. Moving the slider to the right will increase the number of protons. The attraction for the 10 electrons increases, drawing them closer to the nucleus. Y para As el the catión nuclear magnesio, charge pues disminuye increases, mucho the más. attraction for the ¿Sí? 10 Entonces, electrons tengan en increases, cuenta eso. drawing them Los closer to the cationes nucleus. tienden a disminuir Size su decreases. radio. Los aniones lo que hacen es al contrario, aumentar su radio. Consider the change ¿Qué in pasa size in para going from iron un 2 átomo de plus la to misma iron 3 especie plus que está ions. ganando perdiendo cargas? Both En of este these caso, ions have the same ¿qué va a nuclear pasar? charge, Si 26 cambia de protons, hierro but más a 2 different a number hierro of más 3, ¿qué electrons. pasó? ¿Ganó o perdió When iron 2 electrones? plus loses an electron to form Evidentemente, iron él 3 tiene plus, que haber the perdido una size carga negativa decreases. para adquirir una carga Iron 3 más plus positiva. has the same number Al of haberlo protons, hecho, attracting fewer la atracción que electrons, ejerce el núcleo, 23 o sea, instead las of cargas 24. positivas sobre las The cargas electrons are negativas de la pulled in corteza, pues closer to son the mucho nucleus, mayores, entonces and ¿qué its hace? size Eso hace decreases que el radio relative to sea iron menor. 2 plus. O sea, el átomo es como si se encogiera. Vale, bueno, entonces esta es la culminación del día de estudio de hoy. Entonces, por favor, les ruego pues que estudien el tema, realicen las consultas pertinentes, me consulten, ustedes saben que yo estoy disponible y nos veremos pues en la próxima clase. Recuerden que para este tema vamos a hacer una evaluación de Kahoot, la vamos a hacer el día lunes de la próxima semana. Entonces les mando un abrazo y que tengan un feliz resto de día.